buenos días, alumnos y alumnas del Instituto Margarita Salas del grupo de Geografía e Historia de primero de la ESO A y B. Espero que os encontréis bien vosotros y vuestras familias y que estéis pasando unos días tranquilos. Ya veréis cómo en breve salimos de esta, ¿vale? Vamos a continuar con las clases y hoy concretamente lo que vamos a analizar son dos cosas. Por un lado, un contenido que es la segunda etapa de la prehistoria, que es el tema que estamos estudiando, la revolución neolítica, y por otro lado, una técnica de estudio, que es la elaboración de un esquema. Elaboración de un esquema con el contenido que vamos a ver, que es la revolución neolítica, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. La revolución neolítica. El neolítico es el segundo gran periodo de la prehistoria. Ya estuvimos viendo el paleolítico y posteriormente analizaremos la edad de los metales. Y entre el paleolítico y la edad de los metales lo que tenemos es este margen temporal entre el 10.000 aproximadamente y el 5.000 a.C. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer para estudiar el neolítico, como siempre cuando estudiamos en historia, es demarcar la cronología o el periodo, las fases que estamos estudiando, ¿vale? Y ahí ya nos aparecen dos palabras importantes: agricultura y cerámica, ¿vale? La agricultura y la cerámica serán dos de los grandes inventos de esta gran revolución económica y social que va a ser el neolítico, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho lo primero, la cronología. Lo segundo, nos vamos a la definición y, como ya os dije, vamos a utilizar el libro de texto porque es la referencia que tenemos todos y que mejor nos sirve a todos. El neolítico significa piedra nueva, pues se comenzó a pulir la piedra en vez de tallarla, logrando filos más cortantes. Durante el paleolítico hemos visto diferentes tipos de piedra tallada y una forma de clasificar el nuevo periodo histórico es a través de la tecnología, y lo que ocurre es que en el neolítico la piedra se empieza a pulir, dando como resultado este tipo de instrumentos que se caracterizan por el pulimento de la piedra, y esto nos sirve como fósil guía para saber que estamos en un periodo neolítico, este entre otros, ¿vale? Avancemos. Vale, ¿por qué hablamos de revolución? ¿Qué cambios provocó la revolución neolítica? Bueno, pues si nos vamos al libro veis que de nuevo nos vuelve a decir que hace 10.000 años algunos seres humanos abandonaron la caza y la recolección, y cambiaron de economía. Se vieron obligados a cambiar de economía hacia una economía productora. ¿Productora de qué? Productora fundamentalmente de alimentos, y para eso hubo que descubrir la agricultura. Y el descubrimiento de la agricultura fue una consecuencia del largo periodo de investigación que durante el paleolítico habían desarrollado con la recolección de semillas. El hecho de recolectar semillas, observar sus ritmos de crecimiento, dio un conocimiento a los hombres que les permitió domesticar determinadas especies de plantas, como pues el trigo, la cebada, el arroz, la avena, etc. Y esto permitió dejar de vivir de la caza y la recolección únicamente y de la pesca, aunque siguiera existiendo, y dedicarse fundamentalmente al trabajo de la tierra. Por lo tanto, uno de los elementos de esta revolución es el descubrimiento de la agricultura, que aquí lo veis representado, con lo que eso supone. La agricultura supone desarrollar una serie de herramientas nuevas, trabajar la tierra y asentarse sobre una tierra y no estar moviéndose continuamente, pasar del nomadismo a un modo de vida sedentario, ¿vale? Pero no solo descubrieron la agricultura, sino que comenzaron a domesticar los animales. Como veis aquí, se domesticaron como el perro, la cabra, el caballo, el cerdo, etc. En algunos casos para una función doméstica, como en el caso del perro, ¿no? Y en otros casos con una función fundamentalmente alimentaria, para el alimento. ¿De acuerdo? Y luego posteriormente, cuando se descubra la rueda, veréis que algunos animales se domestican y servirán como medios de arrastre y de transporte, ¿vale? Por lo tanto, sí que es una revolución, es una tremenda revolución en los términos económicos, porque supone el descubrimiento de la agricultura, que va a ser el medio de vida fundamental desde este periodo hasta el siglo XVIII, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, la imagen también nos indica que cambió el modo de vida sedentario, que se desarrolló la cerámica, fundamentalmente para almacenar el grano, porque el grano que se consigue, una parte es para el consumo y otra parte hay que almacenarlo como semillas de cara al año siguiente y poder cultivar, ¿vale? Y también se desarrollaron los tejidos. Por lo tanto, veis como la vida cada vez se va haciendo más compleja. Bueno, pero ¿dónde se produjo este cambio? Pues la paradoja del neolítico es que el cambio de sociedades paleolíticas
a sociedades neolíticas se produjo, digamos, de manera simultánea en tres grandes zonas. Por un lado, en la zona de los grandes ríos de China, del río Azul y del río Amarillo. Por otro lado, en la cuenca del río Indo, en el norte de la India. Y luego lo que llamamos el creciente fértil, por esa forma que tiene, de luna creciente, ¿no?, entre los ríos Tigris y Éufrates. Por lo tanto, lo paradójico de esta revolución y de este cambio es que se produjo de forma simultánea en tres lugares, y a partir de estos lugares se fue difundiendo la agricultura, como en el caso de Europa, desde la zona del creciente fértil. Por lo tanto, ya sabemos qué cambios se produjeron, dónde se produjeron, ¿vale? Y junto a la agricultura y la ganadería, evidentemente la explotación de la tierra hacía que la gente, que los pueblos, que las sociedades vivieran ya en un único lugar, por lo tanto se convirtieran en pueblos sedentarios. Y el sedentarismo va a dar lugar al surgimiento de poblados y de las primeras ciudades. Veis que estamos viendo una ciudad cerca de un río, con unos campos en aquella zona, ¿de acuerdo? Aquí unos ganados, etcétera, y por lo tanto surge la ciudad, una incipiente ciudad. Y en este caso veis que es una ciudad muy paradójica, porque los techos están hechos de adobe, ¿vale? Y vamos a poner nuestra mirada en esa parte de la ciudad, ¿vale? Y ahora vamos a intentar poner el microscopio, como si pusiéramos el microscopio y nos acercáramos ahí, ¿vale? Y al acercarnos lo que nos encontramos es una serie de personas haciendo su vida, ¿verdad?, en esas casas que habéis visto tan características. Pues vamos a ir desgranando algunos de los cambios, ¿vale? Lo primero, la población aumentó gracias a una mejora de las condiciones de vida. La población aumentó porque había más posibilidad de alimentarlos, gracias a la explotación de las tierras, ¿vale? La segunda, surgieron nuevos trabajos, agricultores, ganaderos, ceramistas, y con ellos también la diferenciación social. La diferenciación social entre gente que tenía más dinero y gente que tenía menos dinero en función de las tierras que cultivaba y el rendimiento que daban esas tierras. Luego, la invención de la cerámica permitió crear vasijas y cuencos de barro para almacenar y cocinar. La cerámica es importantísima a dos niveles. A nivel económico, porque permitía almacenar semillas y que se pudieran utilizar para el año siguiente. Y a nivel cotidiano era fundamental también porque permitía la cocción de alimentos. Y esa cocción de alimentos fue esencial, por ejemplo, para alimentar a los recién nacidos, eliminando gérmenes o problemas alimentarios, ¿vale? Por lo tanto, fijaros qué cosas tan sencillas, pero qué importancia tienen en la historia, ¿vale? Bueno, surgieron nuevos lugares de culto. Con el crecimiento de la ciudad, pues van a surgir lugares de culto más allá de las cuevas y se van a crear los primeros templos, ¿vale? Aparecieron las primeras ruedas de piedra. Las ruedas de piedra es eso que estáis viendo ahí, que es una rueda que sirve para machacar el grano. Machacar el grano y generar las primeras harinas. Y por lo tanto, a partir de esas harinas, pues desarrollar el pan, ¿vale? Aquí estáis viendo una rueda y aquí tenéis a una mujer trabajando con la rueda y veis cómo está obteniendo esas harinas, ¿vale? Bueno, el abandono del nomadismo permitió planificar los ciclos agrícolas, ir controlando los ciclos, la primavera, el verano, cuando determinadas plantas tienen su ritmo de crecimiento, evitar las heladas, etcétera, etcétera, ¿vale? 7. Se crearon nuevos útiles agrícolas, como la azada, la hoz, y se confeccionaron artículos textiles. Pues cuando volvamos al instituto os enseñaré una hoz neolítica que tenemos, una recreación, pero la hoz fue fundamental para segar el cereal, el trigo fundamentalmente, ¿vale? Y también la azada para trabajar la tierra. Y por último se inventó el adobe, es decir, el ladrillo hecho de barro y paja, y con este adobe que es similar a este que estáis viendo aquí, con un molde, se iban construyendo estos muros que dieron lugares a las primeras ciudades y al hecho de vivir de manera individualizada por familias o por núcleos familiares. Por lo tanto, fijaros que la revolución fue una revolución en la vida cotidiana y en el modo de vida fundamentalmente, ¿vale? Bueno, ahora llegamos al final y tenemos que hacer el esquema. Y muchas veces nos preguntamos cómo sintetizar la información. Y nuestra cabeza es un poco como esta, ¿verdad? Tenemos todo un lío, neolítico, cronología, etapas, características. Pues lo que hay que intentar es ir dándole forma, ir hilvanando, ir clasificando, ir ordenando la información. Porque si no, es imposible, ¿vale? Y una forma de hacerlo es con un mapa conceptual, un esquema de llaves, que es como una especie de árbol donde vamos distinguiendo los troncos y los elementos más importantes. Vamos a hacerlo con el contenido que hemos estudiado hoy, que es el neolítico, ¿vale? Bueno, partimos de lo más general. ¿Qué estamos estudiando? El neolítico, ¿de
acuerdo? Vale. Lo primero que hemos hecho es establecer una cronología. Y hemos dicho, es la segunda etapa de la prehistoria. Y dura aproximadamente del 10.000 hasta el 5.000. Pues bien, ya tenemos uno de los grandes apartados. Tenemos clara la cronología del Neolítico, ¿vale? Después, hemos dicho una revolución. Bien, ¿qué es una revolución? Una revolución es un momento de cambios. Vale, el segundo gran bloque del esquema. Una revolución implica unos cambios. Bien, vamos a abordar esos cambios. ¿Qué cambios? Pues los primeros fueron cambios tecnológicos. De la piedra tallada a la piedra pulimentada. Esta piedra pulimentada que luego observamos en los instrumentos agrícolas. La hoz y la azada fundamentalmente, ¿vale? Pero también hubo cambios económicos. Hemos dicho que se pasa a una economía productora, ¿de acuerdo? Y por lo tanto aparece la agricultura. Bien. Y la agricultura en determinadas especies, fundamentalmente la cebada, los trigos, el maíz y el arroz. Y también hemos dicho que esta revolución agrícola se produce en 3 focos: el creciente fértil, el Valle del Indo y los ríos de China, ¿vale? Pero no solo la agricultura, sino que también se desarrolló a nivel económico la domesticación de animales. Por lo tanto, cambios tecnológicos, económicos, y la suma de ambos dio lugar a un nuevo modo de vida. Un nuevo modo de vida caracterizado también por la sedentarización y por lo tanto el surgimiento de poblados y grandes ciudades. Con esto podríamos pensar que ya lo tenemos todo, pero debemos terminar el esquema con algunas reflexiones interesantes, ¿vale? Si vivían en poblados, necesariamente vivían en común y por lo tanto tuvieron que surgir una serie de normas y el gobierno de la ciudad. Vais a ver que luego esto se va a generalizar, ¿vale? Si dominaban un territorio donde tenían sus tierras de labor, necesitaron defender las tierras. Por lo tanto surgirán los ejércitos posteriormente, etcétera, ¿vale? Pero es que además, cuando vimos la agricultura, fuimos conscientes de que los productos del campo, en muchos casos, había que almacenarlos. Y ese almacenamiento se debía o provocaba una necesidad de cooperar y de gestionar de manera cooperativa la economía y tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Qué hacer con lo que se almacenaba? Una parte iba para el consumo y otra parte iba para semillas y volver a reponer para el año siguiente poder cultivar. Por lo tanto, veis que había que tomar decisiones. Cada vez la vida en común implica tener que llegar a acuerdos, que es una cuestión interesante del Neolítico, ¿vale? Pero es que, para que no se nos olvide, la cerámica tenía un sentido. El sentido que tenía fundamentalmente era que fue un gran invento muy útil para algo tan importante como la capacidad de almacenaje de las semillas, aparte de la cocción, ¿vale? Entonces, una vez que hemos estudiado el contenido y elaboramos un esquema como este, probablemente nuestro cerebro funcione como este que estáis viendo ahí. Probablemente como una máquina que relaciona, no una máquina, mejor que una máquina, que relaciona cosas y que en una panorámica tiene una idea global, ¿vale? Si somos capaces de coger la mecánica de ir haciendo este tipo de esquemas, nos va a resultar muy fácil estudiar la historia, ¿vale? Pues nada, con esto ya terminamos y lo dicho, que espero que estéis bien, que sigáis las rutinas y que nos vemos pronto, que aunque no lo creáis, os echamos de menos. Hasta pronto.